Hola, buenas tardes con todos, ¿cómo están? ¿Se me escucha? ¿Sí? Genial, perfecto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos. Les saluda Luciela Polinares, en este caso en nombre de la doctora Berta Flores, jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Queremos darle la más cordial bienvenida en este espacio para compartir y sobre todo para impartir temas de interés para nuestros egresados y estudiantes. Bueno, en esta oportunidad desarrollaremos un webinar online, pruebas de compatibilidad relacionadas con los trasplantes de órganos, que estará a cargo, bueno, de la licenciada Carla Castro Casas, especialista de aplicaciones de la empresa de sistemas analíticos. Esta empresa es una empresa familiar peruana con amplia trayectoria en el sector de salud, que brinda productos innovadores y soluciones tecnológicas en el área médica y de laboratorio en alianza con principales laboratorios a nivel mundial para lograr un impacto positivo en el desarrollo de nuestro país. La Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados felicita el interés a nuestra comunidad enerriana de participar en esta charla. Estamos seguros que esta experiencia contribuirá gratamente en su crecimiento personal y profesional. Para comenzar, por favor, les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para evitar que cualquier sonido se filtre, al menos con nuestra expositora pida que los puedan prender. Al finalizar nuestra charla, la expositora podrá absorber todas las consultas que ustedes tengan. Agradecemos la disposición de sistemas analíticos, en este caso, por compartir con nosotros los conocimientos que tienen, en este caso, a través de esta charla, y sobre todo que puedan expresar y compartir lo que es la empresa Sistemas Analíticos. Recuerden también que vamos a presentarles una pequeña encuesta al finalizar. No se vayan a olvidar, por favor. Sin más preámbulos, los invitamos a vivir esta grata experiencia enriquecedora y le damos a todos un fraterno abrazo herediano. Los dejamos con sistemas analíticos para todos ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jimena Luna, yo soy la persona encargada de gestión humana dentro de sistemas analíticos. Y antes de darle el pase a Carla, quien va a estar encargada de toda la exposición, quería darles un preámbulo y contarles un poco de qué se trata sistemas analíticos y cómo pueden acceder a, digamos, o postular a cualquier vacante que tengamos abierta. Carlita, ¿puedes darle siguiente a la presentación? Contarles un poco sobre nuestra historia. Sistemas Analíticos, como ya lo comentaron, es una empresa familiar que inició con un propósito de importar tecnología médica para brindarla al sector de salud peruano hace más de 27 años. Y hoy en día lo que busca no solamente es comercializar o vender estos productos, sino poder brindar soluciones a todo el sector de salud con un propósito de crecimiento y desarrollo en el Perú. Y es por eso que ese es nuestro sueño, ¿no? Ser una empresa reconocida en el sector por brindar soluciones que aportan al desarrollo del sector de salud. Tenemos tres pilares, digamos, que nos identifican, donde el primero digamos, que nos sentimos dueño de negocio y cada colaborador dentro de sistemas analíticos es, digamos, fiel creyente de su rol y de la labor que tiene dentro de la organización y, por supuesto, para el servicio del Perú. Trabajamos con protocolos de excelencia y de calidad. Son una de las cosas más importantes que queremos transmitir siempre hacia afuera, son digamos, nuestros lineamientos de calidad y toda la seguridad que guardamos tanto en nuestras funciones como en el servicio que brindamos a nuestros clientes. Y por último es integridad, porque como seres humanos trabajamos para seres humanos del país. Y esto, digamos, y este valor o este pilar que nos identifican es sumamente importante para el desarrollo del sector.
Tenemos 4 unidades de negocio. Una es banco de sangre, que es la unidad, digamos, más antigua dentro de sistemas analíticos y es con la unidad con la cual se inició la compañía. La otra es laboratorio, donde nuestros principales clientes son los laboratorios top, digamos, en el Perú. Point of Care es una unidad, una de las nuevas, donde se venden todas las herramientas médicas o pruebas rápidas, ya sean para clínicas o para doctores como venta directa. Y por último está la unidad de banco de órganos, que es donde pertenece Carla, y bueno, ella ya les va a contar un poco más sobre qué hace y digamos el motivo de esta capacitación y de esta charla, y sobre la unidad. Y bueno, y esto es para que tengan una idea, esos son nuestros principales clientes, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Trabajamos digamos, con los clientes top en el sector de salud. Eso es chicos, disfruten de esta charla, las dejo con Carla, que es una capa, digamos, manejando sus temas. Ella es ex alumna de la Cayetano y nada, les va a contar un poco de su historia y sobre la experiencia que tiene y el por qué está presente. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias, doctora, por la invitación para hacer esta charla y también a ustedes que están conectados. Les agradezco por darse un tiempo. Y bueno, en esta oportunidad les venía a hablar sobre las pruebas de histocompatibilidad relacionadas con los trasplantes de órganos, ver un poco este tema que es súper interesante. Pero antes, también como sé que me están escuchando los alumnos del 4º y 5º año de la universidad, quería decirles cómo había sido mi experiencia como egresada, saliendo de la universidad y entrando al ámbito comercial, ¿no? Porque es algo de lo que yo tenía muchas dudas cuando recién salí de la universidad, ¿no? Como ustedes, yo estuve en la facultad, en la universidad, estudiando ahí. Hice mi internado en el Hospital Rebagliati. Y bueno, saliendo, trabajé en un laboratorio privado. Y luego unos amigos me llamaron y me comentaron que había una oportunidad laboral en sistemas analíticos como especialista de aplicaciones, ¿no? Y uno cuando está en la universidad a veces piensa de que, bueno, la universidad no nos enseña nada de lo que son ventas, ¿no? Entonces yo me preguntaba si iba a poder cumplir las expectativas, si iba a poder tener la capacidad de asumir ese reto, si iba a aprender esos temas de ventas, ¿no? Y bueno, tenía muchas dudas, pero me arriesgué y postulé y pude ingresar como especialista de aplicaciones, ¿no? Y también como asesor comercial. Y les cuento que es una experiencia muy bonita. He tenido oportunidad de poder realizar capacitaciones a nivel nacional, a nivel internacional, poder aprender mucho. Yo creo que cada uno de ustedes tiene el potencial de poder hacerlo, y el fin de nuestra carrera es la tecnología médica, ¿no? Es trabajar con la tecnología, y eso es lo que hacemos también en sistemas analíticos, ¿no? Traer la tecnología, la mejor tecnología que existe a nivel mundial, y traerla a nuestro país para poder implementarla en las diferentes clínicas y hospitales y a la mano del usuario, porque nosotros tenemos mucho contacto con los usuarios, enseñarles estas tecnologías y poder hacer que se desarrollen en los laboratorios para tener herramientas para dar un mejor diagnóstico a los pacientes, que son nuestro objetivo final, ¿no? Siempre apoyar y dar resultados de calidad a los pacientes. Entonces, si ustedes tienen por ahí dudas o tienen interés en entrar en esta rama, les digo de que es muy interesante, de un conocimiento constante, y es muy gratificante también, ¿no? Y
Bueno, ahora sí vamos a ir al tema que queríamos revisar el día de hoy, que son las pruebas de histocompatibilidad relacionadas con los trasplantes. Y yo sé que tal vez es un tema que en la universidad no se toca mucho, que yo recuerde cuando yo estuve en la universidad, llevamos, claro, las bases de inmunología, pero de lo que es tema de histocompatibilidad, no se llevó muy a fondo, y por eso es que espero que esta información les ayude un poco a ver esos temas, ¿no? Bueno, la histocompatibilidad, su definición, así en el diccionario, es la semejanza o identidad inmunológica entre los tejidos de un donante y un receptor de un injerto o un trasplante. Es como hacer una búsqueda. Yo tengo un receptor que necesita un trasplante, puede ser un trasplante de riñón, un trasplante de pulmón, de corazón, de hígado, de médula ósea, y tengo que encontrar el donante perfecto, la pieza perfecta que encaje para poder tener un buen desarrollo de ese trasplante, ¿no? Entonces tengo que encontrar el mejor donante para ese receptor. Y esas pruebas para encontrar el mejor donante se realizan en el laboratorio de histocompatibilidad. Y son las pruebas de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en el laboratorio de histocompatibilidad lo que vamos a hacer es el estudio de la pareja donante-receptor. Tengo que hacer estudios en mi paciente, en mi receptor, tengo que hacer estudios en mi donante para encontrar el mejor trasplante, ¿no? Bueno, estas son algunas bases inmunológicas que seguramente ustedes ya han visto. Vamos a recordarlas un poquito de la clase de inmunología. Nosotros sabemos que el sistema inmunológico está programado para diferenciar entre lo propio y lo extraño, y para la defensa contra los agentes externos. Y las moléculas responsables de estos eventos pertenecen al MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, por sus siglas en inglés de MHC, es un conjunto de genes altamente polimórficos que determinan el resultado de los trasplantes por el rol de las moléculas que estos genes van a codificar. Pero también tienen una función fisiológica. Su función fisiológica es la presentación de los péptidos a las células T. Aquí pueden ver en el dibujo que las moléculas del MHC presentes en las células presentadoras de antígenos van a participar en la presentación de los péptidos a los linfocitos T, a los linfocitos T citotóxicos, a los linfocitos T helper, para desarrollar todo lo que es la reacción inmunológica, ¿no? La producción de anticuerpos o la activación de las diferentes células del sistema inmune. Entonces, estas moléculas participan en la presentación de los antígenos. Y estas moléculas de MHC en el humano reciben el nombre de HLA. Y son unas células que se van a encontrar en la superficie de nuestras, son unas moléculas que se van a encontrar en la superficie de nuestras células, como ven ahí en el dibujo. Y esta región de HLA la vamos a poder encontrar codificada en el brazo corto del cromosoma 6. Como ven ahí, de las moléculas de HLA tenemos diferentes clases, las de clase 1, las de clase 2 y las de clase 3. Las que participan en todo lo que es el estudio para el rechazo o la compatibilidad de los trasplantes son las de clase 1 y las de clase 2. Y las de clase 3 son moléculas que codifican para otros genes de interferones o de moléculas del complemento, que no intervienen en lo que es el trasplante. Pero bueno, estas moléculas de HLA, que ya vimos que hay de clase 1 y de clase 2, están presentes. Las de clase 1 están presentes en todas las células nucleadas del cuerpo. Es como si fuera un marcaje de todas las células para saber que son células propias, ¿no? Y su función fisiológica ya vimos que es la presentación de antígenos a los linfocitos T, CD8. Y las de clase 2 solamente están presentes en las células presentadoras de antígenos, y su función fisiológica es la presentación de los antígenos a los linfocitos T, CD4, a los helper, ¿no? Y acá podemos ver un ejemplo de lo que estábamos hablando, de cómo es que se ven estas moléculas de HLA en la superficie de las células. El primero es una célula del hígado, un hepatocito, y en su superficie vamos a ver a las moléculas de HLA de clase 1, que son las A, las B y las C. Ahí vemos que tenemos dos A's que están de color verde,
2 Bs que están de color celeste y 2 Cs que están de color morado. Y el hepatocito es una célula del cuerpo, una célula nucleada, entonces por eso es que va a estar marcada por estas moléculas de HLA. Y en el caso del macrófago, el macrófago también es una célula nucleada, por eso tiene HLA de clase 1, las de A, B y C, y además el macrófago es una célula presentadora de antígeno, entonces también vamos a tener en su superficie los de clase 2, que son el de R y el de Q, que también los vemos ahí, de color verde y de color naranja. Entonces ya sabemos dónde están ubicados las moléculas de HLA y ya sabemos cuál es su función fisiológica en el organismo, ¿no? Algunas características de estas moléculas es que son altamente polimórficas, por eso es tan difícil encontrar un compatible, porque son muy variables. Pero, por su característica de cómo se heredan, se puede encontrar un compatible entre la familia. Por ejemplo, si tenemos acá un papá y una mamá, el papá tiene un haplotipo de color naranja y un haplotipo de color celeste, la mamá tiene un haplotipo de color verde y un haplotipo de color morado, se pueden ver las posibles combinaciones de las descendencias, ¿no? Entonces hay 4 posibilidades. Eso quiere decir de que con un hermano de padre y madre, yo voy a tener más o menos un 25% de posibilidad de ser totalmente compatible. Por eso es de que ahí es donde se empieza la búsqueda de un donante, ¿no? En un familiar cercano, como un hermano, porque hay más posibilidad de que sea compatible con mi HLA. Y bueno, estos alelos son de expresión codominante. Se van a expresar, los que me ha heredado mi mamá y mi papá, se van a expresar en la superficie de mis células, ambos por igual, ¿no? Entonces, como les decía, necesitamos hacer diferentes pruebas para poder encontrar al mejor donante, a la pieza que encaje con ese receptor. Para dentro de todos los donantes que voy a tener, todas las posibilidades de donantes, encontrar al mejor, al que sea más compatible. Y bueno, por eso es de que en todo lo que es el proceso de hacer un trasplante, el laboratorio de histocompatibilidad es una pieza clave, ¿no? Porque realiza diferentes estudios para que este trasplante tenga éxito. El laboratorio de histocompatibilidad lo que va a hacer es llevar a cabo la tipificación HLA para determinar el grado de compatibilidad que existe entre la pareja donante-receptor para el trasplante, y el grado de compatibilidad representa un efecto positivo en el trasplante y en la disminución de los episodios de rechazo. También el laboratorio de histocompatibilidad va a hacer una evaluación de la presencia de anticuerpos preformados presentes en el suero del receptor en contra de los antígenos del donador. Se va a realizar también una prueba cruzada, parecida a la que se realiza en el banco de sangre, también antes de una transfusión, y se va a detectar también en el receptor anticuerpos anti-HLA clínicamente relevantes dirigidos contra las especificidades antigénicas de su potencial donador. O sea, en resumen, lo que se van a hacer son los siguientes estudios. En el receptor, que es mi paciente, es el paciente que necesita el trasplante, voy a tener que hacer su tipificación HLA, porque necesito saber qué HLA es para buscar dentro de los donantes uno que sea lo más parecido posible, ¿no? Tengo que ver si tiene anticuerpos anti el HLA pretrasplante. Y ustedes tal vez se preguntarán, pero ¿cómo este paciente, si es un paciente que no ha recibido un trasplante anteriormente, puede tener anticuerpos anti-HLA, ¿no? Entonces existen diferentes circunstancias que hacen de que uno pueda generar anticuerpos anti-HLA. Por ejemplo, los pacientes que reciben muchas transfusiones, porque en el banco de sangre se transfunde, bueno, cuando se transfunde el paquete globular, también, aunque no en gran cantidad, se van a transfundir también linfocitos. Por eso es que se utilizan también algunos filtros para tratar de eliminar la mayor cantidad de linfocitos, de leucocitos, pero de todas maneras se van a transfundir cierta cantidad, ¿no? Y estos leucocitos tienen núcleos, son células nucleadas, entonces son células que tienen HLA. Entonces en ese punto es que uno se sensibiliza con esas moléculas de HLA de esas transfusiones. Otra es al momento del parto, ¿no? Las mujeres multíparas tienen más posibilidad de verse sensibilizado contra el HLA
de los bebés al momento del parto, ¿no? Porque ese bebé es también la mitad de su HLA es de su papá, ¿no? Entonces uno se va a sensibilizar también a esa exposición de antígenos HLA. Y existen también otras razones, pueden ser por vacunas o exposiciones a diversos antígenos microbianos que también pueden hacer que se generen estos anticuerpos anti-HLA. Y por eso es que tenemos que estudiarlos, porque tenemos que saber en nuestro paciente si tiene anticuerpos anti-HLA para evitar un donante que tenga esas especificidades, ¿no? Y otro estudio que se le hace al receptor es detectar la aparición de anticuerpos anti-HLA después del trasplante, porque una vez que yo lo trasplanto, tengo que hacerle un monitoreo para ver si en el tiempo llega a generar un rechazo hacia el órgano que fue trasplantado, ¿no? Y eso se puede detectar mediante la prueba para estudiar los anticuerpos, ¿no? En el donante simplemente tengo que hacer la tipificación HLA para poder compararlo con mi receptor y ver si son iguales o si son diferentes, o qué tan diferentes son. Y también se realiza una prueba cruzada entre el receptor y el donante. Y ahora vamos a ver un poco, hablar un poco de cada una de estas pruebas. Para lo que es la tipificación del HLA, para saber qué moléculas tiene en la superficie nuestras células, tenemos dos diferentes metodologías. Existen las metodologías serológicas y las metodologías moleculares. Las metodologías serológicas, el nombre de la metodología es la citotoxicidad dependiente de complemento, y de los métodos moleculares existen diferentes metodologías. Una es el SCP, otro es el SCO, y finalmente la última que se ha desarrollado ya es el secuenciamiento, ¿no? A nivel de ADN. Los métodos serológicos. El principio es poner en contacto los linfocitos aislados del sujeto a estudiar, o sea, del receptor que necesita el trasplante, con un panel de anticuerpos monoclonales anti-HLA capaces de reconocer determinadas especificidades antigénicas. Es decir, en esta plaquita que tenemos acá, van a haber antisueros en cada uno de los pocitos. Antisueros específicos ya conocidos, porque son placas comerciales, y en cada uno de esos pocitos va a haber un antisuero. Y yo, sobre esa placa, voy a sembrar mi muestra para poder determinar si hay una especificidad en los pozos y poder determinar un patrón de reacciones y poder saber el HLA de mi paciente. Y acá está un poco más explicada la metodología. El HLA en este caso lo vamos a estudiar de los linfocitos, entonces simplemente le tomo una muestra de sangre a mi paciente, le tomo una muestra de sangre, aíslo los linfocitos se aíslan con diversos kits comerciales, que son kits que tienen unas perlas magnéticas, que van a separar solamente los linfocitos, y voy a poder estudiar en estos linfocitos el HLA. Luego que tengo los linfocitos aislados, como les decía, los plaqueo ahí en esta plaquita Terasaki, los siembro, lo incubo 1 hora para que haya esta unión antígeno-anticuerpo, le coloco un colorante, y en un microscopio voy a poder ver las reacciones positivas en color rojo o las reacciones negativas en color verde. Y según ese patrón de colores, voy a poder determinar una tipificación. Como ven, este método es bastante simple, ¿no? Es solamente un par de pasos, es muy rápido, demora solamente 1 hora, y lo que me demora en leer en el microscopio de fluorescencia, y no se necesita mayor equipamiento, ¿no? Necesito solamente un microscopio y las pipetas. Pero las desventajas de estas metodologías es que dependen de obtener una buena concentración de linfocitos T y B viables. O sea, necesito células, necesito linfocitos. Y no siempre es posible obtener linfocitos viables, porque a veces estas pruebas se hacen de cadáveres, porque son donantes cadavéricos, y no es tan fácil a veces obtener esta muestra, estos linfocitos, o son pacientes que necesitan trasplantes, o sea, no son personas que están del todo bien, ¿no? Entonces reciben tratamientos, reciben quimioterapias, reciben transfusiones, entonces a veces no es tan fácil obtener estos linfocitos. Se trabaja con sueros, como les decía, antisueros que están en las placas,
Y sabemos de que algunos antisueros tienen reacciones cruzadas. A veces, como estamos estudiando los linfocitos, el HLA que está en la superficie de los linfocitos, a veces no se expresa bien el HLA, o se expresa de manera muy disminuida, y el antisuero no llega a reconocerlo, entonces también voy a tener falsas reacciones. Y estas moléculas de HLA son muy polimórficas, como ya les dije, existen miles, cientos, ¿no? Entonces a veces con la serología no podemos determinar todas las variantes de estas moléculas, ¿no? Y por eso es que se generaron la siguiente generación de estas pruebas, que son las pruebas moleculares. Les puse esta imagen como para que entiendan la idea de que con las pruebas serológicas yo solamente veo la punta del iceberg en lo que son las diferentes variantes de las moléculas de HLA. Existen muchas variantes que no voy a poder determinar con esta metodología. Y por eso se crearon las pruebas moleculares, porque las pruebas moleculares ya no solamente estudian la superficie de la célula, sino estudian las moléculas de HLA a nivel de ADN. Nosotros sabemos dónde se encuentran, ¿no? Se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6. Entonces, esa región génica es la que se va a estudiar en las técnicas moleculares. Y de las técnicas moleculares existen diferentes niveles de resolución. Existen las de baja resolución, las de intermedia resolución y las de alta resolución. Y el nivel de resolución está relacionado con el nivel de información que nos da. Por ejemplo, de baja resolución nos permite obtener un resultado a nivel de proteína. Por ejemplo, un A02, un HLA A02. La resolución intermedia nos confirma un grupo de subtipos. Me dice, tú puedes ser A01, A02, perdón, A01, A03, A05 o A07. Uno de esos cuatro es tu HLA, que también reduce bastante las posibilidades, porque del A02 existen cientos de posibilidades, y ayuda con la resolución, las pruebas moleculares de intermedia resolución, y las de alta resolución nos confirman el subtipo exacto. Es decir, me dicen, tú eres un A0203. Y esas son las pruebas de más alta resolución a nivel de las pruebas moleculares para HLA. Esta es la primera prueba molecular de las que le quería hablar, es la prueba molecular de PCR por primers de secuencia específica. En lo que vamos a tener acá son paneles de primers de secuencias específicas, cuyas secuencias discriminan las diferentes variantes que pueden presentar los locus. Se realiza una reacción de PCR, y luego cada tubo que está en estas placas de PCR, cada uno de esos tubitos van a tener un par de primers específicos y un par de primers de control para validar la amplificación. Es decir, en cada uno de estos pocitos vamos a tener una secuencia específica, un primer específico, y yo voy a poder, es conocido, y yo voy a plaquear mi ADN, como se ve acá en la imagen de la derecha, voy a colocar mi ADN, y luego de eso, para evidenciar si hay una amplificación, si hay una unión de mi ADN al primer específico, voy a hacer una electroforesis, y voy a poder evidenciar mi banda de amplificación de ADN, que se evidencia con una lámpara de luz UV. Entonces, voy a obtener patrones positivos, patrones pozos positivos, pozos negativos, voy a tener un patrón de reacciones, y este patrón de reacciones lo voy a ingresar en un software, porque es más fácil, porque hacerlo así a simple vista sería un poco complicado. Lo ingreso en un software, y el software me va a ayudar a tener una tipificación HLA a nivel molecular. Pero esta técnica llega a una mediana, y en algunos casos una alta resolución. Lo bueno de esta técnica es de que, como hemos visto, se necesita, las placas, necesitamos un termociclador para amplificar y un sistema de documentación, ¿no? De cómo tomarle la foto al ADN y poder evidenciarlo con una lámpara de luz ultravioleta, que son equipos que no son equipos muy grandes y los puede tener en laboratorios, ¿no? Pero el problema es de que aquí voy a hacer una placa de 96 pozos para poder determinar una especificidad, un tipo de HLA.
Y, por ejemplo, si tengo 2 pacientes, voy a necesitar 2 placas. Si tengo 3 pacientes, voy a necesitar 3 placas. Entonces necesitaría 3 termocicladores, y eso es algo que un laboratorio pequeño no tiene. Entonces se desarrollaron otras metodologías para laboratorios de mayor performance. Y una de ellas es la tecnología Luminex. En esta tecnología Luminex, que es una tecnología creada por esta empresa, ellos crearon 100 perlas, como ven ahí, estas esferas, y en cada una de estas perlitas, cada una de esas perlitas tiene un código de color interno, ¿no? De la perla 1 a la perla 100, todas tienen un color diferente. Y este equipo que está aquí, que es el FlexMap 3D, va a poder diferenciar cada una de estas perlas. Entonces, como son soportes sólidos, yo en la superficie de la perla puedo agregar una sonda, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí puedo agregar una sonda, y a esta sonda, sobre esta sonda yo puedo añadir mi ADN, y mi ADN se va a unir al ADN complementario, y voy a poder analizarlo en el equipo, y el equipo me va a decir, esta perla es positiva, ¿no? Otra perla puede ser negativa, así, y así voy a tener un patrón de reacciones, y también un software lo va a analizar y me va a decir el patrón de reacciones y me va a sugerir una tipificación HLA. Los pasos son los que siguen. Primero se hace una amplificación de mi ADN, de la zona del ADN que quiero estudiar, que ya sabemos que está en el brazo corto del cromosoma 6, el HLA. Luego voy a denaturar mi ADN y lo voy a hibridar en un termociclador con calor a 60 grados. Lo voy a unir a estas perlas de Luminex y mi ADN se va a unir solamente a las perlas que sean complementarias, ¿no? Luego de eso voy a añadir un marcador, porque quiero ver qué perlas son positivas, ¿no? Voy a añadir un marcador que va a ser un colorante fluorescente, y ese colorante fluorescente, esa muestra la voy a poder pasar por el equipo, y el equipo me va a determinar la perla y si es positiva o no es positiva. Y bueno, todo eso, toda esa lectura que hace el equipo va a un software, y el software me va a permitir hacer la interpretación, y se ve más o menos de esta manera, ¿no? En el software yo voy a tener mis 100 perlas, y el software me va a decir si cada una de las perlas es positiva o negativa, y me va a sugerir una tipificación, ¿no? En este caso estoy sugiriendo a 11, a 26, por ejemplo, en una resolución intermedia y en algunos casos también alta. Pero, como les decía, la metodología que me va a llegar a la alta resolución es el secuenciamiento. Existen diferentes tipos de secuenciamientos, diferentes tipos de equipos, pero todos se basan en abrir las hebras de ADN y estudiar las bases nitrogenadas, y voy a poder obtener un resultado de HLA a nivel de alta resolución. Y bueno, las ventajas de los ensayos moleculares es de que, a diferencia del ensayo serológico que les decía, que se veía en el microscopio y que se veía por colores, es algo subjetivo, ¿no? Porque a mí me puede parecer de un color, a otra persona le puede parecer de otro color. La ventaja de estos ensayos moleculares es que dan datos numéricos, ¿no? Datos de fluorescencia. Entonces yo puedo establecer un punto de corte y puedo decir qué es positivo y qué es negativo, ¿no? Es algo un poco más, más preciso. Son reproducibles, tienen un protocolo de trabajo y son bastante fáciles de seguir. En los métodos moleculares se puede obtener resultados de mejor resolución, a diferencia de los métodos serológicos. No hay necesidad de los linfocitos viables, que les decía que a veces era un poco difícil de obtener. Se trabaja a nivel de ADN. Lo que yo voy a hacer es una extracción de ADN con unos kits comerciales también, y hay opción para automatizar de manera parcial o de manera total estas metodologías. Y para las pruebas de anticuerpos, como les decía, también en el receptor y en el paciente se tiene que realizar estudios de anticuerpos antes y después del trasplante. Y para esto existen diferentes metodologías. Una de ellas es la citotoxicidad dependiente de complemento, que es una tecnología que existe, pero actualmente ya no se utiliza porque se realizaba con el uso de células congeladas.
en una placa se ponían células congeladas, yo colocaba mi muestra de sueroplasma, y donde había una reacción antígeno-anticuerpo, en ese pocito se detectaba el anticuerpo, ¿no? La especificidad. Pero es difícil trabajar con células congeladas, no tienen buena estabilidad, por eso es que ya no se utiliza. Se utiliza otras metodologías como la de ELISA, que es una metodología bastante conocida, y otra metodología usando LabScreen o FlowPrep, de la que vamos a hablar. Bueno, el ELISA, como ya sabemos, detecta anticuerpos presentes en el suero, en un suero que son capaces de reconocer antígenos purificados adheridos en un soporte sólido, ¿no? Entonces yo en un soporte sólido, que puede ser una placa, imagínense una placa de ELISA, pero un poquito más pequeña, como la que tenemos acá. En esta placa de ELISA voy a colocar, bueno, ya viene fabricada de la casa comercial con antígenos, y sobre esta plaquita yo voy a colocar mi sueroplasma. Luego se coloca un segundo anticuerpo marcado con una enzima, luego le añado un sustrato y la enzima va a originar una reacción colorimétrica, y eso lo pongo en un lector de ELISA, ¿no? Y el lector de ELISA me va a decir la absorbancia en cada uno de los pocitos, ¿no? Y eso lo puedo trasladar a un software, ese dato de absorbancia, ese dato numérico lo traslado a un software, y el software me va a ayudar en el análisis, para saber si hay o no anticuerpos en cada uno de esos pocitos. Otra metodología es utilizando unas perlas sobre las cuales van a haber antígenos conocidos. Yo le añado mi sueroplasma, añado un anticuerpo secundario unido a también una molécula fluorescente, y eso lo puedo pasar por un citómetro, ¿no? Y el citómetro va a determinar si esta perla es positiva o si esta perla es negativa, y así determinar si hay un anticuerpo en la superficie, ¿no? Pero para esta metodología lo que necesito es un citómetro, y a veces es un equipo que no tienen todos los laboratorios, ¿no? La otra metodología es la metodología de LabScreen, que es utilizando las perlas de Luminex de las que ya les había contado anteriormente. Tenemos unas perlas, sabemos que en esas perlas, para hacer la tipificación, como quería hacer la tipificación a nivel de ADN, en esa perla agregamos una sonda. En este caso, como quiero estudiar anticuerpos, sobre la perla puedo añadir antígenos, ¿no? Tenemos 100 perlas, y sobre las 100 perlas hay diferentes antígenos en la superficie. Yo añado mi sueroplasma a estas perlas, y el anticuerpo se va a unir a las perlas que tengan el antígeno complementario a este anticuerpo. Voy a añadirle un anticuerpo secundario, y lo voy a también pasar en el equipo, en el Luminex, que me lee fluorescencia, y voy a saber si esta perla es positiva o si esta perla es negativa. También estos valores de fluorescencia van a pasar a un software, y el software me va a ayudar a interpretar los resultados. Me va a decir los valores de fluorescencia, y por puntos de corte determinados voy a saber si este paciente tiene o no tiene anticuerpos, y qué tipo de anticuerpos son, la especificidad de los anticuerpos. Y finalmente, la prueba cruzada, que es una prueba que se parece mucho a la prueba que se realiza en banco de sangre, pero en esta prueba lo que vamos a utilizar son las células del donante, y lo voy a enfrentar al sueroplasma de mi paciente. Al igual que en las metodologías donde se aíslan linfocitos, necesito aislar los linfocitos de los donantes y enfrentarlos a mis anticuerpos de mis pacientes, ¿no? Y se pueden realizar las lecturas, si se utiliza la metodología de citotoxicidad dependiente del complemento, se puede realizar una lectura en un microscopio, o también se pueden realizar lecturas, si tengo un citómetro, en el citómetro. Y la prueba cruzada va a detectar anticuerpos anti-HLA preformados en contra de las células del donante presentes en el suero del potencial receptor, y la finalidad de esta prueba es evitar un rechazo hiperagudo o una pérdida del injerto temprana. Y bueno, en esta área de histocompatibilidad, los avances tecnológicos siempre continúan, ¿no? Al igual que en otras áreas, y nosotros siempre estamos buscando qué tecnologías más poder implementar en nuestros laboratorios para tener un mejor resultado.
Yo sé que este es un tema a veces un poco nuevo para nosotros en la universidad, pero si tienen alguna pregunta o alguna consulta, no duden en decírmelo. La pueden escribir también por los mensajes y los podemos ir leyendo para resolver cualquier duda o pregunta que tengan a Carla. Hola chicos, ¿cómo están? No se olviden de realizar cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan a través del chat. Asimismo, por favor, no se olviden de llenar su encuesta de satisfacción que la vamos a estar compartiendo en algunos instantes. Si no tienen dudas, en este caso, seguimos con la ponencia correspondiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, continuamos con lo siguiente de la exposición correspondiente que nos está brindando sistemas analíticos. Ahí hay una pregunta que la hace Ángel. Dice, buenas tardes, licenciada. Gracias por la presentación. En nuestra localidad, ¿será válido realizar investigaciones? Estoy buscando... En el chat está, dice... Hola, Ángel. Dice que en nuestra localidad será válido realizar investigaciones. Sí, claro. De hecho, en lo que es HLA no hay muchas investigaciones, no he visto muchas investigaciones a nivel nacional, ¿no? Porque el HLA, como les dije, por su herencia, como se hereda de los padres, el HLA de cada región es diferente. Y de hecho, nosotros a veces tenemos ambigüedades. Por ejemplo, encontramos cosas que son muy, muy propias de nuestra región, ¿no? A veces los kits comerciales son realizadas en otras regiones y por eso es de que sería bueno tener un estudio de HLA a nivel nacional, ¿no? Que es algo que no se ha hecho actualmente, ¿no? O no se ha hecho mucho. Claro, hay variabilidad, sí, sí. Justamente se necesita eso, se necesita estudios para generar primers específicos para poder determinar algunas ambigüedades que tenemos acá, ¿no? Ya hemos tenido algunas ambigüedades que no hemos podido resolver y las hemos tenido que mandando el ADN, lo hemos mandado a Estados Unidos a secuenciar y con eso ha ayudado a poder resolverlas, ¿no? Pero de hecho si tuviéramos un estudio nacional de nuestra frecuencia de HLA, sería de mucha utilidad, ¿no? Para poder diseñar primers y mejorar la resolución de nuestras pruebas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que se anime a preguntar y resolver alguna duda que tenga? Hola Jimena, ahí hay una segunda pregunta, pero sucede que me lo ha puesto a mí en privado. Ok. Sí, dice, ¿sería un estudio factible económicamente? Factible económicamente. Bueno, de hecho, tendría que ser patrocinado, ¿no? Por alguna entidad, ¿no? Porque si se hace un estudio a nivel de HLA,
obviamente se tiene que hacer un estudio grande, ¿no? Porque va a ser un estudio poblacional. Y bueno, claro, puede ser un tema de tesis para algunos de ustedes también, ¿no? Si les interesa. Porque claro, tendría que haber una entidad que lo financie y simplemente hacer el estudio en una población grande, ¿no? Carlita, ¿ya se han hecho estudios aquí en Perú Se han de hecho ese algunos, tipo? pero son muy antiguos. Y el HLA es algo que varía continuamente, ¿no? Entonces, no se ha hecho un estudio importante en el país de este tipo de moléculas de HLA, ¿no? Y como les digo, para los chicos podría ser un tema de estudio para su tesis también, ¿no? ¿Y qué tan importante es tener data o estudios de este tipo? ¿Cuál es el impacto que tiene en la sociedad? Es importante porque, como les decía, los kits para determinar estas especificidades son hechos en otros países, ¿no? Entonces, si tuviéramos un estudio nacional, podríamos saber qué especificidades son más frecuentes aquí y pedirles que diseñen los primers específicos para las variantes que existen en nuestra región, ¿no? Y tendríamos resultados de mejor resolución. Claro. Sharon pregunta, ¿sistemas analíticos apoya con estos estudios? ¿Hemos estado relacionados a estos estudios en alguna vez? Bueno, de hecho, nosotros somos los que comercializamos los reactivos, ¿no? Entonces, claro, si es que yo sé que hay concursos, ¿no? Concursos para hacer investigaciones y se puede adquirir los reactivos, ¿no? De hecho, sería un proyecto interesante, ¿no? Que quizás podríamos impulsar, ya sea con nuestros clientes o con los stakeholders que manejamos para poder tener un estudio de esta índole. Sería súper Claro, y interesante. es un estudio que se puede incluso presentar eh, a la empresa que realiza estos kits, ¿no? A los investigadores, darles la idea de que se requiere un estudio en el país, ¿no? Y presentárselos a ellos, tal vez para un apoyo desde allá, ¿no? Otra pregunta, chicos. Creo que no hay otra pregunta adicional. Igual aprovecho, si es que sale alguna, le escribe, pero aprovecho para explicarles un poco sobre las oportunidades laborales que tenemos. También si es que hay alguna pregunta sobre oportunidades laborales, la pueden escribir también. Nosotros que buscamos de la Cayetano, normalmente reclutamos asesores comerciales o especialistas de aplicaciones, y todos ellos son como Carla, en el sentido que son tecnólogos médicos, y donde la experiencia quizás en el ámbito comercial es poco digamos, o no han tenido formación sobre esto, ¿no? Y para esto no, para nosotros no es un impedimento. Buscamos tecnólogos médicos súper capaces, con habilidades y potencial para que puedan sumergirse en nuestra cultura y atender, digamos, a los clientes que manejamos. ¿Cómo pueden postular o enviarnos sus CVs para tenerlos en cuenta si tenemos alguna vacante abierta? Lo pueden hacer enviándonos su correo o enviándonos un correo con su CV al correo que aparece en pantalla, ¿no? Que es de eduardo@sistemasanalíticos, y automáticamente les responderemos, digamos, con la recepción de su CV. Esa pregunta, sería una pregunta, Carlita, creo que es para ti. Dice, ¿alguna revista o journal donde podamos ver actualizaciones relacionadas a pruebas de histocompatibilidad?
Sí, claro. Si entran a la página web de la NMDP, que es el Programa de Donación de Órganos de Estados Unidos, es las siglas NMDP. En esa página web siempre están actualizando los datos en cuanto a la base de las diferentes actualizaciones en lo que es tema HLA, y también en la página web de ASHI. Lo voy a escribir acá. ASHI es la asociación también norteamericana de todo el tema de trasplantes, y ahí también uno se puede entrar y muchas revistas y actualizaciones sobre el tema. El HLA, como les digo, es algo que está en constante innovación, ¿no? Entonces, ustedes, es algo que siempre va a estar en desarrollo a nivel tecnológico, ¿no? ¿Requiere disponibilidad absoluta o también podría ser más flexible en caso de tener otro trabajo? En el caso que tengamos alguna vacante abierta, siempre es para una jornada laboral completa. Sí, no manejamos, digamos, part-time, o al menos que surge el caso, ¿no? Pero la naturaleza de las funciones que manejamos o de las posiciones que manejamos en casa es por jornada completa. ¿Todos los días de la semana o interdiario? Sí, eso incluye todos los días de la semana. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde. Ese es el horario de trabajo que tenemos en sistemas analíticos. Listo. Creo que no hay ninguna pregunta más. Parece que no. Bueno, entonces, Carla, Jimena, Daniela, muchísimas gracias por esta excelente charla. En realidad ha sido del agrado de todos nosotros. Muchas gracias por compartir tu experiencia, sobre todo siendo una egresada de la Cayetano Heredia, orgulloso de que tengas un puesto de que sea adecuado y con lo que te riges y te acomodas bien en toda tu carrera correspondiente. Gracias nuevamente, Daniela, gracias, Jimena, por compartir con nosotros un poquito más de sistemas analíticos. Chicos, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me pueden escribir al correo que presenté anteriormente o al correo que está acá de Daniela de eduardo@sistemasanalíticos.com. Gracias a todos, los esperamos en nuestros siguientes webinars. Esperemos que haya sido de su agrado. Por favor, no se olviden de completar nuestra encuesta de satisfacción, que ya los hemos estado compartiendo. Muchas gracias nuevamente a todos. Buenas noches, Carla, buenas noches, Jimena, buenas noches, Daniela. Hasta luego y hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ti, doctora, Gracias. y a todos por asistir. Chao, chao.